Buenos días, Humberto, y a todos los colegas. Muchas gracias por acompañarnos. Y como decía Humberto, vamos a conversar sobre algunos aspectos destacados de los cambios que plantea el proyecto en análisis respecto del monotributo, ¿sí? Concretamente, se divide en tres tópicos: modificaciones a diversos parámetros vinculados con el monotributo, modificaciones del régimen de actualización de estos parámetros y el reingreso al monotributo para aquellos sujetos excluidos bajo eh, determinadas pautas y condiciones, ¿sí? Entonces, lo que planteamos en la exposición a continuación son esos cambios, ¿sí? Identificando cuál es la norma actualmente vigente y cómo quedaría una vez que se apruebe el proyecto del paquete fiscal. Entonces, con respecto a lo que es la definición de pequeño contribuyente y las condiciones que deben cumplir para poder adherir al régimen simplificado de pequeños contribuyentes monotributo, nos encontramos con una novedad que está dada por la unificación de las actividades a los fines de establecer la categoría máxima, ¿sí? Como verán en pantalla, y como ustedes saben, actualmente tenemos que dividir las actividades que desarrollan los contribuyentes en prestaciones de servicios y venta de cosas muebles. Y dependiendo esa actividad, tenía que respetar los parámetros establecidos para la categoría máxima de servicios, que es la categoría H, y si realizaba venta de bienes, podía seguir teniendo en cuenta los parámetros que estaban hasta la categoría K. Hoy, de aprobarse el proyecto, que ya tiene media sanción en diputados, se unifica como categoría máxima la categoría K, es decir, tanto los sujetos que realizan prestaciones de bienes como ventas de cosas muebles van a llegar de corresponder hasta el tope previsto para los diferentes parámetros de esta categoría K, lo cual es algo positivo porque más sujetos van a poder estar dentro de este régimen simplificado. Otro punto a destacar que aplica a los sujetos que realizan ventas de cosas muebles es la actualización de uno de los puntos que se vinculan con las condiciones para ser considerado pequeño contribuyente, que es el precio unitario máximo de venta. ¿Sí? Se eleva este precio unitario, que actualmente está en 180.589 pesos, pasaría a 385.000 pesos. Como ven, ya en este punto comenzamos a ver las actualizaciones de los importes que venían con, digamos, atraso, fundamentalmente por lo que es la mecánica de actualización que tiene actualmente la norma, que es la variación del índice de movilidad, es decir, todos estos parámetros se actualizaban por el índice de movilidad jubilatoria y ya vamos a ver que fue muy baja esa variación en el año 2023 y naturalmente impactó en la actualización de los parámetros si tenemos en cuenta la inflación que tuvimos a lo largo del año. Otro punto que estaba más que esperado era la actualización de los importes de ingresos brutos anuales y los alquileres devengados anualmente. Bueno, acá me detengo a exponer y exteriorizar en este cuadro lo que era el importe que estuvo vigente de ingresos brutos en el primer semestre del 2023. Recordemos que a partir de julio del 2023 se incrementaron, pero para hacer un análisis de enero a enero me parece importante recordar que en enero del 2023 teníamos para la categoría A un ingreso bruto máximo de 999.000 pesos, que con la actualización por movilidad, que la anual punta a punta fue de 110%, hoy tenemos vigente un tope para la categoría A de 2.108.000. Y de aprobarse el paquete fiscal, pasará a 6.450.000. Con lo cual vemos que la variación comparando 23
versus 24 había sido de 110% y hoy sería, en caso de, como digo, de que se apruebe el proyecto, de más del 500% de actualización. Eso siempre comparando con 2023. Y si comparamos el actualmente vigente 2024 con el proyecto, supera el 200% la actualización. Recordemos que estos valores, ¿sí?, van a estar vigentes a partir del 1 de enero del 2024, así lo establece el artículo pertinente de vigencias. Otro punto importante que tenemos ahí al pie, si bien se reemplaza el 100% del cuadro del artículo 8, en lo que se refiere a metros cuadrados y energía eléctrica consumida, esos dos parámetros se mantienen respecto de los actualmente vigentes, por eso no los hemos expuesto. El otro punto, que ya vamos a ver, en mi opinión, quedó un poco corta la actualización, es el vinculado a alquileres anuales de vengados. ¿Sí? Teníamos en el 2023 para la categoría A 230.000 pesos, pasó actualmente vigente a 485.000 y pasará a 1,5 millones de pesos anuales. Con lo cual, en la última columna, podemos observar que el alquiler mensual promedio va desde 125.000 pesos a 375.000 pesos, ¿sí?, pasando por todas las categorías intermedias entre la A y la K que tenemos expuestas. Y en este punto podemos ver que si bien el incremento es significativo en las primeras categorías, se va reduciendo a lo largo que nos incrementamos la categoría, a diferencia de lo que vimos con el límite de ingresos brutos, que llega hasta un 700% de incremento total. Entonces, aquí vemos que mensualmente estamos un poco cortos, ya que analizando, ¿sí?, la publicación que realiza la estadística de la Dirección General de Estadística del Gobierno de la Ciudad para el cuarto trimestre del 2023, tenemos para un local de 60 metros cuadrados valores que van desde 147.000 pesos, ¿sí?, hasta 350.000 pesos de alquiler mensual. Con lo cual, si bien sabemos que hay locales obviamente más chicos para tal vez las primeras categorías, sigue siendo corto, en mi opinión, la actualización y muchas veces uno pone el foco en la exclusión por ingresos, pero hay que recordar que tenemos también la exclusión por superar las pautas vinculadas con alquileres de vengado. En consecuencia, insisto, lamentablemente no se dio la actualización que merece, al menos si tomamos el ejemplo de Capital Federal, teniendo en cuenta esta publicación del gobierno de la ciudad. Otro tema importante es que se incrementa significativamente el importe del impuesto integrado a ingresar y de las cotizaciones previsionales, ¿sí?, que ya lo vamos a ver. En relación al artículo pertinente de la ley del monotributo de impuesto integrado, bueno, acá vemos los incrementos son importantes, van en línea con los incrementos de los valores de ingresos brutos de vengados, y acá lo más destacado, creo yo, que es que se mantiene la autorización que se le da al Poder Ejecutivo para reintegrar hasta el 20% de la suma abonada por impuesto integrado en función a la selección del método de pago que establezca la reglamentación. Esto está en línea con lo que actualmente se encuentra vigente, pero se eliminan ciertas exenciones que están previstas en el artículo 11 de la ley del monotributo actualmente, ¿sí? Y concretamente son beneficios que tenían algunos contribuyentes que realizaban la actividad primaria, ¿sí?, que si estaban en la categoría A no tenían que ingresar el impuesto integrado. Después, los contribuyentes del régimen simplificado para pequeños contribuyentes que estén adheridos al régimen nacional de efectores de desarrollo social y economía social, también se deja sin efecto la exención respecto del impuesto integrado cuando
estaban en la categoría A, y una de las exenciones relativamente nuevas que había aparecido allá por el 2022 era que aquellos sujetos que estaban encuadrados en las categorías A y B no iban a ingresar el impuesto integrado, a excepción que tuvieran ingresos derivados de los puntos que tenemos acá: cargos públicos, empleo en relación de dependencia, locación de bienes muebles o inmuebles. Es decir, se modifica el artículo de impuesto integrado y se eliminan los párrafos pertinentes a las exenciones que acabamos de mencionar que siguen hoy vigentes. Respecto de las cotizaciones previsionales, tenemos incremento en el aporte del SIPA y de los aportes a la obra social. Hay una novedad respecto de los incrementos en el SIPA. Estaba previsto actualmente y es el incremento de los importes en un 10% respecto del importe de la categoría anterior, pero era para todas las categorías en la norma actual. Bueno, acá el cambio se da que para las primeras categorías el incremento es del 10% y a partir de la categoría G el incremento en el aporte al SIPA pasa al 40%. Insistimos, actualmente era para todas las categorías el 10%. Hay que hacer aquí un comentario, ¿sí?, que está vinculado con los aportes adicionales a la obra social relativos a el grupo familiar primario que se puede incorporar, porque esto había generado algunas confusiones. En realidad, si leemos detenidamente el artículo 99, dice que se modifica, se sustituye el inciso A y B del artículo 39. No dice nada respecto del inciso C de este artículo 39 y es coherente que no diga nada porque el artículo 65 del decreto 1 del 2010, conforme el texto modificado por el decreto 18 del 2023, establece que el aporte adicional previsto en el inciso C del artículo 39 es equivalente al aporte del inciso B del mencionado artículo. Con lo cual, sigue existiendo la posibilidad de incorporar a los integrantes del grupo familiar primario. Y por último, con relación al tanto el incremento del impuesto integrado como de las cotizaciones previsionales, estos nuevos valores van a estar vigentes a partir del mes inmediato siguiente al que se publique en el boletín oficial, ¿sí?, la ley, una vez que esté sancionada. Como dijimos al comienzo, se unifica la actividad de servicios y de venta de bienes. En consecuencia, se realizan algunas adecuaciones con respecto a lo que es las causales de exclusión, ¿sí? El inciso A del artículo 20 del anexo de la ley del monotributo, había una disquisición entre la categoría H, porque era para servicios, y la categoría K, con lo cual se unifica este punto a la categoría K. Lo mismo con respecto a los parámetros físicos, lo llevan a la categoría K, y en igual sentido con relación a los topes, ¿sí?, del 80%, cuando había compras que superaban el 80% en el caso de venta y el 40% en el caso de prestaciones de servicio, estaba referenciado a la categoría H y K dependiendo de la actividad desarrollada. Ahora queda todo referido a la categoría K. Modificaciones al régimen de inclusión social y promoción del trabajo independiente. Aquí se adecúa en línea con lo que se hace para el régimen general, por decirlo de alguna manera, del monotributo, el incremento de los importes relativos a el monto máximo que podemos facturar a determinados sujetos cuando hacemos reiteración de operaciones, que pasa de 48.000 a 105.000 pesos, y con respecto a el importe vinculado con el inciso en análisis del artículo 32 en análisis, pasa de 240.000 a 520.000.
Después, acá tenemos que hacer un alto en relación a lo que es el régimen de inclusión social y promoción del trabajo independiente y los asociados a las cooperativas de trabajo, ¿sí? En el artículo 39, último párrafo, se prevé actualmente que están exentos de ingresar el aporte indicado en lo que es el SIPA y eventualmente ingresar el 50% de la cotización de la obra social. Bueno, esto queda derogado, este beneficio, ¿sí? Y va a quedar derogado, pero con una vigencia especial que es a partir de 90 días de que se publique en el boletín oficial la norma. En concreto, no se deroga el régimen o la posibilidad que los asociados a cooperativas se incluyan al monotributo, sino el beneficio vinculado a la exención de las cotizaciones previsionales. Y similar naturaleza respecto de lo previsto en el artículo 47 para los asociados a cooperativas y el artículo 48. Bien, así estamos con ese punto y después hay una modificación del artículo 49 relacionada con las modificaciones que comenté anteriormente que prefiero pasar por alto para llegar a algo que es, en mi opinión, muy importante y muy alentador, que es la modificación de la pauta de actualización de los parámetros del régimen simplificado, ¿sí? Actualmente, como dije, tenemos la actualización en función a el índice de movilidad jubilatoria, comprendido en todo el año, y se faculta al Poder Ejecutivo a actualizar a partir de julio de cada año exclusivamente el importe de los ingresos brutos devengados. Es decir, se actualizan los ingresos brutos, actualmente, en función a lo que decía el Poder Ejecutivo, pero no se actualizaban ni los importes a ingresar, ni otros parámetros como son el precio unitario máximo de venta o los alquileres anuales devengados. Eso en la actualidad. Afortunadamente, con el nuevo texto propuesto para el artículo 52, una vez que se convierta en ley, el proyecto se dispone que la actualización, ¿sí?, será semestral de todos los temas que vengo comentando, que son los enunciados aquí: parámetro de ingresos, precio unitario máximo, parámetro alquiler, importes a ingresar y los vinculados al artículo 31 y 32 del régimen de inclusión social que mencioné. Entonces, esto como primera medida, lo positivo que va a ser una actualización semestral. Una segunda cuestión positiva es que se reemplaza el índice a considerar, se deja de lado movilidad previsional para ir al índice de precio al consumidor, lo cual es razonable ya que el parámetro de ingreso está más asociado al índice de precio al consumidor o íntimamente relacionado con este que a lo que es las cuestiones vinculadas con la actualización de las jubilaciones, ¿sí?, que en general, como vimos, son mucho menores con las fórmulas que teníamos anteriormente a la variación del IPC. Dije que en el año 2023 la actualización había sido por índice de movilidad de 110%, cuando la actualización por inflación tendría que haber sido de punta a punta arriba del 200%, ¿no? Bueno, entonces, para redondear este punto, la actualización va a ser semestral, teniendo en cuenta el semestre calendario que finaliza el mes inmediato anterior al que se realiza la actualización, ya que esta actualización se va a hacer en enero y en julio de cada año. Y otro punto de interés, veremos cómo evoluciona la economía y si es necesario, se faculta al Poder Ejecutivo a incrementar durante el año 2024, ¿sí?, los parámetros del monotributo y los importes a ingresar que comentábamos recientemente. En definitiva, es los mismos grupos de artículos que se actualizan por la norma general. Por el año 2024 se autoriza a que eventualmente decida el Poder Ejecutivo volver a actualizar los parámetros. Sería bueno que tal vez actualicen
ya si es que vuelve a senadores el proyecto, el parámetro alquileres como mencioné anteriormente. Y después el otro plato fuerte del título pertinente al régimen simplificado es el reingreso al régimen simplificado, que está previsto en el artículo 104 del paquete fiscal. Antes de entrar en lo que dice el artículo 104, vale la pena recordar que cuando estamos inscriptos en el monotributo, podemos solicitar la baja por tres causales, ¿no? Tres cuestiones. Una, solicito la baja del régimen porque ceso mis actividades, con lo cual podré volver a inscribirme en el régimen simplificado cuando vuelva a iniciar actividades. Esto pasa a veces en las actividades de temporada, ¿sí? Abro la heladería en la playa desde diciembre a marzo, la cierro y en diciembre siguiente vuelvo a iniciar actividades y puedo volver a adherir al régimen simplificado sin ningún problema. Y después tenemos dos puntos, que es darme de baja por renuncia, ¿sí? Conforme lo prevé el artículo 19 de la ley del monotributo, o por exclusión, artículo 20 y 21 de la ley del régimen. Y la pauta general es que si renuncio o quedo excluido del monotributo, no podré reingresar al régimen simplificado hasta transcurridos 3 años calendarios completos, ¿no? Que este límite temporal se incrementa si optamos por algunos de los beneficios que están previstos en el primer y segundo artículo incorporado a continuación del 2021, que es los beneficios de transición, ¿sí? Que hemos comentado ya en este ciclo en más de una oportunidad. Entonces, visto esto, nos encontramos con estas tres situaciones. Y fundamentalmente, el que cesó de sus actividades no tiene inconveniente para volver. Con lo cual vamos a ver qué pasa con aquel que renunció o quedó excluido del régimen. Bueno, el artículo 104 dice que los pequeños contribuyentes que hubieran quedado excluidos de pleno derecho del régimen simplificado desde el 1 de enero del 2024, por aplicación de los parámetros existentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, podrán volver a adherir al régimen por única vez sin tener que aguardar el plazo previsto en el artículo 19. Entonces, acá tenemos que separar algunas cuestiones. Tengo que haber quedado excluido de pleno derecho, con lo cual ya deja fuera la posibilidad de reingreso a aquellos sujetos que renunciaron, cosa que en mi opinión no es positiva, ya que a veces se renuncia al régimen antes de quedar excluido, porque sé que estoy al límite y que próximamente voy a emitir una factura que me va a dejar excluido, entonces renuncio, ¿sí? Porque ya preveo que voy a quedar excluido. Y lamentablemente no se contempla esa situación en el marco normativo en análisis. Después, otro tema es el corte. Tengo que haber quedado excluido, esa exclusión es de pleno derecho, ya sea de oficio o a pedido del contribuyente, ¿sí? Incluye a las dos, porque es el artículo 21 de la ley del monotributo. La fecha de corte es haber quedado excluido con posterioridad al 1 de enero del 2024. Otro error. Recordemos que con las medidas fiscales, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, había encomendado allá por septiembre del 2023 a la AFIP a que suspenda las exclusiones sistémicas, que como lo he mencionado en varias oportunidades, las exclusiones sistémicas, por más que no se hagan, no obstan a que se den las pautas de exclusión previstas en el artículo 20 de la ley del monotributo, con lo cual han acaecido, ¿sí?, las causales de exclusión y muchos contribuyentes, especulando, ¿sí?, con que estaban suspendidas las exclusiones sistémicas, se mantuvieron en el monotributo, inclusive hasta hoy, con lo cual hoy están en el monotributo con la ley actualmente vigente, pero si AFIP les realiza una inspección, ya sea presencial o hacen algún cruce sistémico, estos sujetos están excluidos del monotributo probablemente desde el año 2023. Y teniendo en cuenta esta posibilidad de reingreso, quedan definitivamente excluidos del monotributo y van a tener que mantener su inscripción en el régimen general, ya que
no está previsto, por la fecha de corte, que puedan incluirse nuevamente en el monotributo, ¿sí? Y otro punto que está ahí resaltado en rojo, la norma dice sin tener que aguardar el plazo previsto en el artículo 19. Acá se mezcla la norma de exclusión con la de renuncia. El artículo 19 habla de renuncia y menciona los 3 años calendarios, como dije. Pero si estamos hablando de excluidos de pleno derecho, aquí lo que se tiene que mencionar es el cuarto párrafo, ¿sí? Y quinto del artículo 21 de la norma, que expresamente dice que aquellos sujetos que quedan excluidos de pleno derecho, ¿sí? No van a poder reingresar al régimen hasta después de transcurrido 3 años calendarios posteriores a la exclusión. Y tenemos que agregar el quinto párrafo, porque es el que incorpora que tendré que esperar 1 año después de que deje de usufructuar los beneficios de transición incorporados, como dije, en el artículo primero y segundo a continuación del 21. Como vemos, es un aliciente esta posibilidad de reingreso, pero en mi opinión muy acotada y se tendría que haber tomado en consideración lo que fueron las leyes 27.618 y 27.639 del año 2021, en el cual se preveía el reingreso a todo aquel sujeto que había sido monotributista en un momento dado y que había dejado de serlo por alguna de todas las causales de exclusión previstas en el artículo 20 o en su defecto renunciado, porque aquí solo puedo volver al monotributo si excedí los parámetros, ¿sí? Existentes con anterioridad a la modificación. Entonces estamos hablando de los parámetros ingresos, alquileres o precio unitario máximo. Pero, por ejemplo, si quedé excluido por el ajuste de depósitos bancarios, no puedo volver al régimen. Si quedé excluido por superar las unidades de explotación, no puedo volver al régimen. Entonces, bueno, lamentablemente es bastante escueto este beneficio, reitero, en mi opinión. Así que bueno, hasta aquí lo que tenemos para decir con relación al reingreso. Y por último, la vigencia. Como dije, en términos generales la vigencia es desde la fecha de publicación en el boletín oficial de la ley, salvo los vinculados a los artículos vinculados a parámetros que entrarán en vigencia a partir del 1 de enero del 2024, aclarando este artículo 105 del paquete fiscal que estas modificaciones no darán derecho a reintegro de suma alguna que haya abonado el contribuyente. Concretamente ahí puse el ejemplo, un sujeto que ha venido pagando el monotributo en la categoría F va a estar, cuando se apruebe la ley, en la categoría B, con lo cual de enero hasta que entre en vigencia la norma estuvo pagando un importe que es superior al que va a comenzar a pagar próximamente. Bueno, eso que pagó en exceso no tendrá derecho a reintegro. Ahora sí, muchas gracias a todos y quedo atento a las preguntas. ¿Qué tal, Humberto? Un saludo nuevamente a todos los colegas. Acá nos pregunta Mónica con relación a un sujeto que por superar los montos quedaría excluido en mayo, ¿sí? Del monotributo. ¿Qué tiene que hacer para permanecer en el régimen, atento a que los ingresos se incrementan significativamente? Recordemos que lo que tiene previsto la norma es que aquel sujeto que haya quedado excluido de pleno derecho desde el 1 de enero por parámetros, sí, que resultan modificados por la ley que entrará en vigencia, pueden optar por el reingreso al régimen simplificado. Habrá que ver qué dice la reglamentación al respecto, pero habla de sujetos excluidos de pleno derecho. Esa exclusión es por haber acaecido alguna de las causales de exclusión. Entonces, por más que permanezca en el régimen, ¿sí? Si quedó excluido en los términos del artículo 20 y 2021, 20 y 21 de la ley. Con lo cual, lo que no tiene que hacer es renunciar al régimen, porque conceptualmente no está renunciando. Habrá que ver cómo se instrumenta aquel sujeto que quedó excluido, como este caso, pero que nunca comunicó la exclusión a la AFIP, ya que se mantiene en el régimen. Pareciera razonable
que pueda permanecer, obviamente, porque cumple la condición, quedó excluido de pleno derecho, pero habría que analizar si por el lapso que va entre la exclusión, ¿sí? y que entre en vigencia la norma, qué va a pasar con relación a los impuestos que debió ingresar, tanto de autónomos como de IVA eventualmente y de ganancias. En concreto, la respuesta es no tiene que renunciar, o no hace nada y espera la reglamentación, o eventualmente solicita la baja del régimen en concepto de exclusión y se inscribe en IVA, ganancias y autónomos. Bueno, esta es la única pregunta que tenía, así que muchas gracias a todos.